Hola, ¿cómo están? Ahora voy a resolver este problema de álgebra lineal que involucra resolver un sistema lineal, pero que no necesariamente tiene el mismo número de ecuaciones que variables, por lo tanto podríamos tener tres casos: solución única, solución incompatible, que quiere decir lo mismo que no tiene solución, o infinitas soluciones en función de algún parámetro o parámetros que también se llaman parámetros libres, ¿ya? Entonces, lo vamos a resolver de una manera algorítmica para que, independiente del número de variables o la cantidad de ecuaciones, siempre hagamos el mismo procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a anotar en su versión matricial y luego vamos a aplicar el algoritmo de Gauss-Jordan para reducir y solamente resolver las ecuaciones en su forma más reducida posible en cuanto a variables y que se eliminen las redundancias en caso de que hayan redundancias y se revelen las incompatibilidades en caso de haber incompatibilidad. O sea, Gauss-Jordan hace prácticamente todo, pero hay que tener mucho cuidado porque el procedimiento Gauss-Jordan, sobre todo si lo hacen a mano, eh, requiere que las cuentas estén perfectas o si no, el procedimiento no va a estar bueno, no va a estar correcto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir traspasando es escribir solamente los coeficientes de las variables, ¿ya? Si una variable no aparece en una ecuación, se coloca el coeficiente cero. Entonces, aquí lo estoy haciendo columna por columna, fila por fila: menos 6, 8, 12, 6, menos 5, menos 9, 4, 8 y 6. Y como estamos resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir la versión aumentada de la matriz. Y solamente para efectos visuales voy a escribir los números que aparecen a la derecha en otro color para que se entienda de que las variables llegan hasta la columna 5, ¿ya? Porque tenemos variables desde x1 hasta x5, ¿ya? Ahora comenzamos el algoritmo de Gauss-Jordan. Entonces, el algoritmo de Gauss-Jordan lo que dice es que el primer elemento no nulo de izquierda a derecha de la primera fila va a ser mi primer pivote, ¿no? Por lo tanto, mi primer pivote va a ser este 3 que marcamos en un círculo para que nos acordemos de que es el primer pivote. También quiero recordar de que el número de pivotes es como máximo uno menos que el número de ecuaciones, ¿ya? En este caso podríamos tener un pivote solamente o dos pivotes. No podemos tener tres porque como tenemos tres ecuaciones, podemos tener hasta dos pivotes, ¿ya? Por lo tanto, como vamos a ocupar el primer pivote de la primera fila, que es el 3, lo que tenemos que aquí escribir es que a la fila 2 lo que vamos a hacer o ejecutar es que a los términos de la fila 2 antiguas, o sea, del paso anterior, le vamos a sumar un número multiplicado por la fila 1, que es mi pivote, de tal forma de que se me elimine, en mi caso para la fila 2, el menos 7, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por más 7 tercios, porque 7 tercios por 3 me va a dar 7, y eso me va a simplificar el menos 7 porque mi objetivo es que hayan solo ceros bajo el primer pivote. Y vamos a hacer acciones para la fila 3 bajo la misma lógica, también con la fila 1 como pivote. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar el 3 para que se elimine el menos 9? Lo tengo que multiplicar por 3 veces la fila 1, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutar esos dos pasos de una sola vez y lo vamos a escribir, vamos a volver a escribir la matriz, pero del segundo paso o de la segunda iteración del procedimiento de Gauss-Jordan. Aquí voy a cerrar la matriz simplemente. Entonces voy a volver a copiar la matriz. Entonces voy a copiar tal cual la primera fila, porque como la primera fila es pivote, los pivotes no cambian en el siguiente paso. Entonces aquí, perdón, vamos a colocar 0, 3, menos 6, 6, 4, y aquí por supuesto tenemos que colocar el menos 5 que tampoco cambia, y ahora vienen los números que sí cambian, que ocurre cuando yo multiplico la fila 1 por 7 tercios, y después a eso se lo sumo a la fila 2 antigua. Como tenemos un 0 arriba en la primera fila, en el primer elemento de la primera fila, los 3 que están debajo siguen siendo 3, ¿ya?
Por supuesto que debajo del pivote tiene que haber un 0 y un 0, porque eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Pero ahora tenemos que aplicar el mismo 7 tercios para el resto de los elementos de la adición de la fila 1 con la fila 2. Entonces, esto me va a quedar. Bueno, 7 tercios multiplicado por menos 6 es lo mismo que decir menos 14. Entonces me queda 8 menos 14, eso es igual a menos 6. ¿Ya? Después 7 tercios por 6 son más 14, y 14 menos 5 son 9. ¿Ya? 14 menos 5 es 9, ¿ya? Y cuidado con esto, porque aquí me va a quedar en forma fraccionaria, porque el 8 lo podemos escribir como 24 tercios, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es sumarle un 7 por 4, que es 28, 28 tercios. 24 más 28 son 52, que no es el múltiplo de 3, así que me queda simplemente como 52 tercios. Y los de acá los voy a escribir en rojo, por lo que habíamos dicho antes. Entonces, este también, el 3 no es múltiplo el 5 no es múltiplo del 3, entonces me queda menos 35 tercios. Y el 9 son 27 tercios. Por lo tanto, esto me queda como eh, menos 8 tercios. Ya, cuidado ahí con las cuentas. Ya. Ya, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la fila 3. Ya hicimos en los dos primeros porque el primero no cambiaba y el otro sabíamos que era 0, por eso lo hicimos más rápido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decir 12 más 3 por menos 6, que son menos 18. Eso me queda 12 menos 18 son menos 6. Después, menos 9 más 3 por 6, que son 18. Eso me queda 18 menos 9, también es 9. Y ahora me queda 6 más 3 por 4, que son 12. 12, perdón, 6 más 3 por 4 son 12, o sea, 12 más 6 son 18. Y con el 15 me va a faltar hacer la cuenta. Menos 5, tengo que cambiar el color. Menos 5 más, perdón, 15 más 3 por menos 15. 15 más 3 por menos 5, o sea, 15 menos 15, que eso es 0. ¿Ya? Importante, no importa si me da 0, ¿ya? Lo que no puede pasar es que los coeficientes de la última ecuación me den 0 y en el lado derecho me dé un número distinto de 0, ¿ya? En ese caso tendríamos un sistema incompatible. Como tenemos coeficientes en el lado izquierdo y tenemos un 0 en el lado derecho, por ahora no podemos afirmar nada porque tenemos que seguir haciendo el proceso de escalonamiento, o sea, Gauss-Jordan. Voy a recordar de que este era mi primer pivote. Y ahora, mi segundo pivote, o el primer elemento no nulo de la segunda fila, de izquierda a derecha sería este 3. Por lo tanto, la acción que tengo que ejecutar es que F3 va a ser igual a F3 menos 1 por F2. ¿Por qué menos 1? Porque el elemento pivote es el mismo que el elemento que está bajo el pivote. Por lo tanto, le tengo que restar a la fila 3, le tengo que restar la fila 2. Es lo mismo que colocar el menos 1 multiplicado por el F2. Observemos que lo clave son estos números, que es lo que tenemos que aplicar a toda la fila, ¿ya? En este caso, a la fila 3. Voy a ajustar un poco el color porque me queda un poco distinto. Ya, entonces ahora lo que voy a decir 0, 3 y bajo un 0. 3, que es el pivote, este es el pivote también, 0 y 0. Y voy a copiar lo demás que no cambia por ahora. Esto es menos 6, 9. Recordemos que en el segundo paso, tanto la fila 1 como la 2 quedan igual, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar menos 5 y menos 8 tercios. Ya. Y ahora, como dijimos, a la fila 3 le estamos restando la fila 2. Entonces, si los elementos son iguales, este me queda 0, este me queda 0 también, y este no me queda 0 porque 52 tercios no es lo mismo que 18, ¿ya? 18 son 54 tercios, ¿ya? Por lo tanto, esto es
54 tercios menos 52 tercios, que es simplemente 2 tercios. Y esto tampoco queda como 0, porque le estoy restando la fila 2 a la fila 3. Entonces esto me queda 0 menos 8 tercios. Eso es lo mismo que decir 8 tercios. Ah, pero recuerdo que lo dije que lo voy a escribir en rojo para que no nos confundamos. Vamos a mantener el color rojo. ¿Ya? Asumiendo que está todo bien, terminó el procedimiento Gaussian. ¿Ya? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es resolver las tres ecuaciones que nos quedan en su forma más simplificada, ¿ya? Y siempre las resolvemos desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque las de abajo siempre van a tener más ceros que las de arriba, más coeficientes igual a cero. Entonces vemos que la primera ecuación, que sería la de abajo, es la ecuación 2 tercios x5 igual a 8 tercios. Y eso claramente tiene una única solución, que es x5 igual a 4. Entonces lo que yo sé es que x5 es igual a 4 y no tengo que agregar nada, porque estos sistemas, ¿cómo se escriben cuando tienen menos variables que ecuaciones? Se escriben en términos de variables libres, ¿ya? Que son parámetros. Podría ser u, podría ser v, t, t1, t2, como lo queramos hacer. Lo que estamos diciendo con esa ecuación es que x5 no depende de ningún parámetro que sea alguna de las otras ecuaciones, ¿ya? Entonces ahora, sabiendo que x5 vale 4, vamos a escribir la ecuación 2 y la ecuación 1 en su forma más simplificada posible. Entonces, la ecuación, vamos a escribir primero la ecuación 2, porque así dice el procedimiento Gauss-Jordan que tenemos que proceder. Aquí vamos a colocar 3x1, no hay x2, así que seguimos con x3, más 9x4, y aquí cuidado, ¿ya? Esto lo pueden hacer en dos pasos si quieren, para no equivocarse. Recordemos de que x5 está asociada a esta columna. Aquí está x5, está x4, está x3, aquí está x2 y aquí está x1, ¿ya? Por lo tanto, la constante que tengo que colocar en el lado derecho no es menos 8 tercios, sino que es menos 8 tercios menos 52 tercios por cuánto vale la variable x5, ¿ya? Ya dijimos que la variable x5 vale 4 siempre. De hecho, no tiene ningún parámetro asociado. Es 4 y no depende de otros parámetros. Entonces, 4 veces 52 tercios son 208 tercios. Pero como pasa hacia el lado derecho, pasa como 208 tercios. Y eso tengo que restarle bueno, pasa como negativo, menos 208 tercios. Y menos 8 tercios son menos 216 tercios. 216 tercios. Y 216 tercios sí es divisible por el 3. 216 tercios dividido por 3 son 72, pero ojo, 72 negativo. Por lo tanto, esa es la ecuación eh, más simplificada, pero bueno, me doy cuenta que además la puedo dividir por 3 porque son todos múltiplos de 3 los coeficientes. Entonces, en lugar de escribir 3x1, voy a escribir simplemente x1, 2x3, 3x4, y en lugar de escribir menos 72, cuidado, tengo que dividir todo por 3, así que voy a escribir menos 24, ¿ya? Y esa sería la segunda ecuación, ¿ya? Desde abajo hacia arriba es la segunda ecuación y de arriba hacia abajo también es la segunda ecuación. Pero ahora, la tercera ecuación es la que tengo que escribir ahora. La tercera ecuación dice que esto es, no tiene x2, perdón, no tiene x1, así que parto con x2, es x2 menos 6x3 más 6x4 más 4, claro, más 4x5, pero recordemos de que x5 sigue siendo 4, por lo tanto esto es 4 por 4, 16, y traspasado al otro lado me queda igual a menos 21. Y al igual que antes, esto también se puede dividir todo por 3, porque son todos múltiplos de 3 los coeficientes, incluso el número que está a la derecha. Vamos a marcar estas dos ecuaciones porque estas dos ecuaciones no están resueltas por completo, ¿ya? Si tenemos, bueno, tenemos una ecuación que es la ecuación 1 para Gauss-Jordan, que es x5 igual a 4. Eso ya está, no hay que hacerle nada, pero hay que tenerlo en consideración en la respuesta.
¿ya? Entonces, aquí voy a borrar aquí. Entonces, como tenemos dos ecuaciones que falta por resolver y tenemos cuatro variables que son x1, x2, x3 y x4, no contamos x5 porque ya está resuelta x5. Y esas dos ecuaciones no se pueden reducir más. Quiere decir de que hay que dejar, tenemos cuatro variables y dos ecuaciones, entonces 4 menos 2, necesitamos dos parámetros, ¿ya? Los parámetros idealmente son las variables que aparecen en las dos ecuaciones. Y veo que en las dos ecuaciones los dos parámetros que aparecen son x3 y x4. Entonces, mi primera observación es que para que se vea más paramétrico, ¿ya? Pero esto es solamente un tema visual, voy a decir de que x3 es igual a un parámetro u y que x4, que es la otra variable que aparece en las dos ecuaciones, le voy a llamar v, ¿ya? Y a esas les voy a llamar que son variables libres o parámetros. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es escribir mi solución, x1, voy a escribir aquí para tener más espacio porque la solución requiere bastante espacio, ¿ya? Entonces vamos a decir de que mi solución del sistema es x1, x2, x3, x4, x5. Y voy a hacer dos cosas. Voy a separar en los números más u por los coeficientes de x3 más v por los coeficientes de x4. ¿Ya? Así se escribe. También se puede escribir en un solo vector, pero no va a quedar muy grande. Entonces, para que se entienda mejor, lo voy a separar en tres términos. El término constante, el primer término que depende del primer parámetro o variable libre, más el otro vector que también depende del otro parámetro o variable libre. ¿Ya? Entonces, la primera ecuación, que es la que tiene x1 es igual a menos 24 más 2x3 menos 3x4, dejando todo hacia el lado. Entonces, voy a hacer solamente la parte constante, el vector constante solución, ¿ya? Que sería simplemente menos 24 para x1, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos son los valores si es que x3 y x4 valen 0. x1 igual a menos 24. ¿Ya? Después tenemos que hacer lo mismo con la ecuación de x2, que es la ecuación de arriba. Entonces, si x3 y x4 valen 0, ambos, x2 sería igual a menos 7. ¿Ya? Entonces me queda menos 24, menos 7, ya. Ahora le toca a x3, pero x3 es una variable libre, por lo tanto, voy a colocar un 0 cada vez que aparezca una variable libre. ¿Por qué un 0? Porque 0 más cualquier cosa es cualquier cosa, ¿ya? Y yo quiero que el parámetro esté en la parte que depende de los coeficientes del parámetro, ¿ya? Entonces, siempre tiene que haber una solución que no depende de los parámetros, ¿ya? Que asume cuando x3 y x4, o u y v, como les llamé, valen simultáneamente los dos ceros, ¿ya? Después, x4 también tengo que colocar un 0. ¿Por qué? Porque x3 y x4 son variables libres, por lo tanto no tienen solución constante. ¿Ya? O mejor dicho, la solución depende siempre y cuando u y v tomen un valor distinto de 0. ¿Ya? Entonces, esta es la parte que asume que u y v vale 0. ¿Tiene que ser solución? Por supuesto que tiene que ser solución, porque existe la posibilidad de que u y v sean los dos simultáneamente 0. ¿Y qué nos falta? X5. ¿Y X5 que dije? Que valía 4. De hecho, fue lo primero que resolví. Por lo tanto, esta es la solución constante. No está completa porque faltan las partes de los parámetros. Las partes de los parámetros. Suena raro, pero está bien. Entonces podemos notar primero que el vector menos 24, menos 7, 0, 0,4, si lo reemplazo en cualquiera de las tres ecuaciones, va a cumplir la igualdad. O sea, por ejemplo, lo voy a hacer con la primera que es más fácil. 3 veces por menos 7, menos 21, menos 0, más 4 veces 4, me da 16, me queda menos 21 más 16, y eso es menos 5, o sea, verifico. Pueden hacer lo mismo con la otra ecuación. Yo ya lo verifiqué porque es la segunda vez que lo hago, así que háganlo ustedes, ¿ya? Y ahora lo que voy a hacer es empezar a escribir los vectores que dependen de los parámetros o variables libres, ¿ya? Le puse u, pero es lo mismo que colocar x3, pero se ve un poco raro si yo pongo x3 en un lado y x3 en el otro, pero eso hice el reemplazo de x3 por u y x4 por u, ¿ya? Entonces ahora lo que tengo que ver
es donde se ve afectado el parámetro U. O sea, dónde influye en mi solución de x1, x2, x3 ya sabemos, x4 y x5. Ya, para x1 tengo que ocupar la segunda ecuación. Por supuesto que hay que llevar los números al otro lado. Entonces, no es -2, sino que es -2x3 hacia el otro lado es 2. Entonces aquí voy a colocar un 2 positivo. Después, el x3 afecta también al x2, porque también tengo un -2x3 en la segunda ecuación de las agrupadas. Entonces también hay un factor, un coeficiente de 2 que afecta al parámetro libre u, ¿ya? Después x3, ¿pero qué es x3? X3 yo dije que era u, por lo tanto el u está multiplicado por un 1, ¿ya? Porque x3 es igual a u, ¿ya? Por lo tanto, aquí voy a colocar un 1. Recordemos de que aquí es como que yo tuviera un 1 aquí. Y aquí también tengo un 1 para cuando me toque x4, ¿ya? Pero todavía estoy en el parámetro u, ¿ya? Por lo tanto, en la posición x4 para el u tiene que haber un 0, porque x3 no depende de x4. Son variables libres independientes entre sí, ¿ya? ¿Y qué me queda? X5. Pero X5 dijimos que era 4. Por lo tanto, quiere decir de que yo no le tengo que sumar ningún parámetro, ni U ni V. Por lo tanto, este también es 0. Voy a continuar acá abajo, solamente por espacio. No voy a borrar las ecuaciones porque esto es lo que necesito. Por lo tanto, aquí voy a agregar el parámetro libre V, ¿ya? Y voy a hacer la misma lógica de antes. En la primera ecuación de x1, ¿dónde está el x4? Está como más 3x4. Tengo que pasar hacia el otro lado. Por lo tanto, aquí voy a colocar un -3. Perfecto. Después, en la ecuación de x2, ¿dónde está el x4? Aparece un más 2x4, que lo tengo que pasar hacia el otro lado. Por lo tanto, esto me queda -2. Ahora me toca x3, pero x3 y x4 son independientes. Por lo tanto, aquí voy a colocar un 0. Por el mismo motivo de que en la posición de x4, con el u, no hay nada. También hay un 0. O sea, me refiero a este 0. Estos ceros son por la independencia entre los parámetros libres, ¿ya? O variables libres, ¿ya? Después, x4. x4 con x4, recordemos el 1, está aquí. Por lo tanto, colocamos un 1 aquí. Y en x5, finalmente, no tenemos nada, por lo tanto, ponemos otro 0, porque x5 tiene que valer siempre, para cualquier valor de u y v, tiene que valer siempre x4. Por lo tanto, aquí está el x4 de la solución. ¿Ya? Entonces, bueno, ya ocupé las ecuaciones, así que las voy a borrar, porque solamente quiero escribir aquí decir que u y v pertenecen a los reales. Y claro, además está decir de que cuando el u vale 1, por ejemplo, el vector nuevo va a ser -24, -2, o sea, -26, -7, -2, -9, 0, dijimos -1. No sé por qué ocupé el ejemplo -1, pero ahí me va a dar -1. Después me va a dar 0, -0, 0. Y 4, -1 por 0, que sigue siendo 4. Ese vector también cumple con la ecuación 1, 2 y 3 originales, ¿ya? Y en general cumple para cualquier vector u y v, ¿ya? Entonces, si alguien lo quiere escribir de otra manera, aquí está escrito en forma constante, o el punto de referencia, más los vectores que están multiplicados, el u y el v. Pero también se puede escribir como un solo vector, y que lo vamos a escribir de esta forma. Esto sería x1, -7, y acá para que haya más espacio, -7 más 2u, menos 2v. Voy en el x3 es 0 más u y más 0, o sea, simplemente u, que concuerda con la ecuación que pusimos arriba de que x3 es igual a u, ¿ya? Después x4, lo mismo, simplemente u, ¿ya? Y x5 vale siempre 4 y no tiene parámetros, ¿ya? Eso es lo que habíamos dicho hace el principio. Y esto también se puede escribir como con u y v, pertenecientes a los reales, para cualquier valor de u y v. Por lo tanto, ese es
Esa es la solución general paramétrica. x1, x2, x3, x4, x5 igual a menos 24 más 2u menos 3v, menos 7 más 2u menos 2v, u, v y 4. Y para cualquier valor de u y v, yo reemplazo ahí. Tengo un vector fijo. Cuando el u vale, por ejemplo, 2 y el v vale menos 3, tengo un vector que también debería verificar de qué solución de las tres ecuaciones de arriba. Por lo tanto, este es un conjunto de solución que depende de dos variables libres, porque en el fondo tenemos 5 variables y 3 ecuaciones relevantes. Y siempre el número de parámetros libres, cuando la ecuación está reducida, escalonada, mejor dicho, porque no necesariamente está reducida, si tengo 3 ecuaciones relevantes y 5 variables, 5 menos 3 me da 2, que es el número de parámetros en el que tiene que estar expresada la solución. No es distinto si le pongo T1 y T2, lo importante es que esté en función de variables libres. También la puedo dejar en términos de x3 y x4, pero en general se eligen variables distintas que las variables del problema para que no haya confusiones de que estamos escribiendo, por ejemplo, x3 igual a x3, ¿ya? Se entiende, pero quiero hacer la aclaración de todas formas. Así que eso sería todo por el video. Este es muy relevante, no es tan fácil de entender, así que lo traté de explicar con mucho detalle, por eso quedó un poco largo el video. Espero que les haya gustado y como siempre, muchas gracias por ver.